La charla de hoy va a estar enfocada, lógicamente, a lo que es el diagnóstico, que tiene mucho que ver con lo que es la patología. Antes de empezar, la fundamentación de esta charla un poco surgió hablando con los chicos que organizan esta jornada, en la necesidad de contar con una herramienta para empezar a, si se quiere, clasificar o cuantificar y cualificar todo lo que es los inmuebles ociosos que se encuentran en la ciudad de Córdoba, y por ahí podemos ampliarnos también a lo que es la provincia de Córdoba y su reutilización, ya sea cambiando la función o rehabilitándola o pensando en diferentes intervenciones con respecto a este inmueble, ¿no? Entonces, bueno, surge la idea de contarles a ustedes o brindarles ciertas herramientas que les puedan permitir hacer este primer acercamiento a este inmueble y poder hacer un primer diagnóstico que los va a orientar un poco a decir, bueno, ¿cuál es la intervención que yo puedo realizar en este inmueble? Y si es factible realizarla, ya sea por cuestiones de costos o por el estado edilicio o por el cambio de función que no permita que este inmueble realmente cambie la función. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poco algunos tips y algunos lineamientos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder después determinar a ver cuál es la mejor intervención para que ustedes puedan proponerla quizás a sus comitentes y poder aconsejarlos, ¿no? Pero quiero que tengan en claro que es una primera aproximación porque es bastante amplio el tema. Imagínense que cuando uno va a hacer un relevamiento para hacer un diagnóstico, empieza a ver el inmueble de una forma muy integral, entonces empiezan a ingresar como una serie de conceptos que por ahí uno tiene que tener en claro, pero teniendo como una primera aproximación ya podemos saber quizás a quién acudir o cómo asesorarnos para continuar y sobre qué línea continuar y cuáles son los pasos a seguir. Bueno, los objetivos de esta capacitación, como les decía, era introducirlos a ustedes al diagnóstico edilicio, porque es una etapa clave. Sin un diagnóstico inicial no podemos saber cuál es la mejor intervención a realizar o si es posible la intervención. Brindar criterios para que ustedes puedan observar y registrar las lesiones que pueden estar presentando un inmueble, identificar los síntomas más frecuentes y su posible origen y, por supuesto, fomentar la práctica profesional preventiva y contextualizada. ¿Por qué contextualizada? Porque vamos a estar hablando de este ámbito en el que nosotros trabajamos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos principalmente en lo que es Córdoba, ¿sí? Porque imagínense que cada lugar y cada región tiene incluso sus propias lesiones frecuentes, sus propias patologías. Esto va a depender del tipo de suelo, del lugar sísmico, o sea, hay un montón de factores que influyen. Entonces vamos a tratar de acotar a lo que es Córdoba y cuáles son las lesiones más frecuentes que se pueden presentar acá, para que ustedes al llegar a un inmueble puedan identificarlas y saber o al menos plantear una hipótesis de dónde puede llegar a surgir esta lesión patológica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a hacer obviamente la introducción al diagnóstico edilicio, una observación técnica, la observación técnica del inmueble, cómo hacerla, qué tener en cuenta, cuáles son las herramientas mínimas y necesarias que nosotros tenemos que llevar o tener en cuenta al momento de hacer este primer relevamiento. Y primer relevamiento me refiero a la primera inspección técnica que nosotros hacemos, que es donde vamos a relevar todos los datos necesarios para después poder continuar con una intervención o hacer un informe técnico o continuar con un diagnóstico un poco más complejo, ¿sí?
¿Cuáles son los costos relativos de la rehabilitación? Y esto, lógicamente, es como muy global, pero esto es porque si ustedes tienen en cuenta que un inmueble se va a rehabilitar, deberían saber aproximadamente cuál es el porcentaje que va a costar esa rehabilitación, insisto, en la ciudad de Córdoba y contextualizado a los problemas más frecuentes que podemos llegar a tener en estos inmuebles. Y lógicamente no es un tema menor porque eso va a determinar a veces si se realiza una inversión para rehabilitar un inmueble o se decide hacer otra cosa, como por ejemplo demoler en el último caso, o evaluar, por ejemplo, si voy a invertir en ese inmueble en caso de que lo esté revisando para comprarlo, ¿no? Y hacer alguna obra ahí o no. O sea que esto es realmente importante, el tema de los costos. Después vamos a hacer a lo último una pequeña actividad práctica guiada que todos van a poder hacer un poco para poder terminar de cerrar estos conceptos que vamos a ver hoy, y vamos a hacer el cierre final y reflexión, y donde todos también van a poder preguntar y vamos a poner en valor por ahí todo lo que vamos a ver durante la charla. Bueno, vamos con la introducción al diagnóstico. Como les dije, la definición y alcance del diagnóstico técnico, vamos a hacer una introducción. El diagnóstico, lógicamente, viene de lo que es la patología de la construcción, que es casi una ciencia que involucra muchas áreas que tienen que ver con la física, con la química, con la geología, con el comportamiento de las estructuras, muchas veces con la historia, con la antropología. O sea, hay un montón de factores que uno tiene que tener a veces presente para poder llegar a un diagnóstico en casos complejos, ¿no? Me ha pasado justamente de tener que diagnosticar y tener que involucrar muchos aspectos para poder arribar a un diagnóstico certero, que esto es lo que va a determinar una correcta intervención, porque si nosotros estamos dando un mal diagnóstico, la intervención también no va a ser adecuada. Es lo mismo que la medicina, ¿no? Cuando uno diagnostica a un paciente por algo que no es y lo medica, lógicamente eso que nosotros le estamos recetando no va a funcionar, y al contrario a veces puede ser contraproducente. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico como punto de partida para determinar la intervención que vamos a realizar. Entonces, dicho esto, y sabiendo de que es un campo muy amplio, hoy lo que vamos a hacer es una introducción, ¿no? Como para que ustedes tengan el primer paneo, pero sepan que, bueno, el problema puede estar viniendo quizás por este lado, plantear las primeras hipótesis y saber quizás, bueno, consultar a un especialista, a un ingeniero, a un geólogo, etcétera, según el área que está involucrada, y poder continuar con esa intervención. Bueno, ¿qué vamos a evitar si nosotros hacemos un buen diagnóstico al inicio? Sobre costos en una obra, vamos a poner el ejemplo de que viene un cliente y nos pide que le hagamos el diagnóstico de una propiedad para poder hacer, por ejemplo, una ampliación en planta alta. Y uno presupuesta esa obra, y resulta que después, durante la ejecución de esta obra, nos encontramos que, por ejemplo, la construcción existente tiene los cimientos deteriorados, o que no tiene estructura sismo resistente, o tiene problemas estructurales, etcétera, etcétera. Entonces son todos costos que van a surgir después durante la obra que no se tuvieron en cuenta por haber hecho un diagnóstico, no digamos malo, pero sí pobre, ¿no? Entonces, el diagnóstico siempre es importante como punto de partida para cualquier intervención, cualquier inversión, justamente para evitar sobrecostos.
Y también, lógicamente, puede ser también una oportunidad, porque si nosotros hacemos este diagnóstico y determinamos de que, bueno, quizás la propiedad se ve fea, pero todavía sirve, y el precio que hay que invertir para esta propiedad es relativamente bajo, se convierte en una oportunidad, porque yo ya sé previamente de que las intervenciones quizás sean superficiales y no requieran demasiada obra. Bueno, y en el contexto justamente de que hay muchas oportunidades en vivienda y en stock edilicio en la ciudad de Córdoba y en todo Córdoba. Hay muchas viviendas que están a la venta justamente en este momento económico. No sé si pasan por las calles, hay un montón de inmuebles que están a la venta. Entonces se puede transformar también en una oportunidad de inversión a futuro para ustedes, sus clientes, y poder asesorar correctamente a sus clientes en qué inmueble comprar, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté dispuesto a invertir en un inmueble existente, bueno, hacer una visita a un grupo de inmuebles y decir, bueno, de todos estos, el más conveniente es este por tal y tal cosa, porque la intervención que hay que realizar es baja, el precio está equilibrado, está en una buena zona, el suelo es bueno, los cimientos son buenos. Bueno, hay un montón de factores que empiezan a jugar y para que nosotros podamos determinar una oportunidad de inversión que les puede servir a ustedes también para sus clientes y para ustedes, lógicamente. Además de todo esto, más allá de la inversión económica y monetaria, también tenemos que saber de que rehabilitar inmuebles también es una acción sustentable, porque imagínense que por un lado tenemos todos los gastos de demolición, si hubiera que demoler ese inmueble, todo lo que es los residuos, o sea, todo lo que implica a nivel medioambiental y lo que implica reconstruir después ese inmueble. También en cuestión de la sustentabilidad hay que empezar a pensarlo y ni hablar en la cuestión patrimonial, que puede significar que por más que un inmueble no esté declarado con valor patrimonial, sí está contando una historia, sí está hablando de la ciudad que tenemos, de cómo se fue configurando, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos factores por los cuales deberíamos empezar a pensar en rescatar este tipo de inmuebles y, bueno, y ver cómo hacemos para recuperarlos de alguna forma, ¿sí? Bueno, ya vamos entonces, pasamos a lo que es la observación técnica del inmueble. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Tenemos que pensar primero en cuál es la ubicación de este inmueble. Y esto es importante porque nos va a determinar, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en realidad, nosotros tenemos 2 o 3 áreas, zonas sísmicas, no me acuerdo ahora si son 2 o 3, pero eso, por ejemplo, ya nos va a determinar si una estructura sismo resistente es necesaria o no, por empezar. También nos va a determinar la ubicación, el tipo de suelo donde está emplazado el inmueble, y esto nos va a decir si este tipo de suelo es resistente, si no es resistente, si es colapsable, el comportamiento de este suelo, porque si es un inmueble emplazado, por ejemplo, en las sierras, en algunas áreas, la mayoría, por ejemplo, sabemos de que la roca está más bien superficial. En cambio, acá en la ciudad de Córdoba sabemos que estamos en un pozo y que el suelo es mayormente limo, colapsable. Bueno, entonces el emplazamiento del inmueble es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta con respecto al emplazamiento cuando ustedes arriban a un inmueble es, por ejemplo, con qué servicios cuenta esta área, si tiene cloacas, si no tiene cloacas, y esto es importante también porque si consideramos de que hay cloacas
y el suelo es malo, bueno, por lo menos los efluentes están canalizados, pero si sabemos de que no hay cloacas, va a haber pozos absorbentes, con lo cual eso, en conjunto con un suelo colapsable, tenemos como muchos riesgos de que haya hundimientos, socavones, problemas de cimientos, etcétera. Entonces, ahí van viendo cómo todos los factores van influyendo en el ojo que nosotros tenemos que tener cuando vemos una localización del inmueble. Después, ya hablando particularmente de lo que es la construcción. Ahí está. Tenemos varios aspectos a tener en cuenta y esto es una guía en general donde tenemos que pensar, bueno, la seguridad estructural que tiene que ver con bueno, la seguridad frente al sismo, la seguridad frente al viento, frente a empujes horizontales, verticales, eso es la seguridad estructural. Entonces ahí entra lo que yo les contaba con respecto a la ubicación y la zona sísmica donde está emplazado el inmueble. Si nosotros sabemos, por ejemplo, de que este inmueble está hecho antes del año 70, bueno, entonces simplemente con ese dato nosotros ya sabemos de que lo más probable, y en un 99% de los casos, ese inmueble no va a tener estructura sismo resistente, ¿sí? Entonces vamos bajando puntitos al inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad frente al sismo, o sea, los empujes horizontales me indican de que no va a haber ninguna estructura que lo contrarreste, con lo cual ese inmueble no va a ser tan seguro para el destino que nosotros estemos considerando. Incluso si empiezan a pensar de que si ese inmueble va a tener alguna ampliación, vamos a tener que pensar de que no vamos a poder usar esa misma estructura para hacer esta ampliación, porque nosotros como arquitectos tenemos que asegurar todo lo que nosotros hagamos y sobre qué lo apoyamos. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos un punto que tenemos que determinar si nosotros vamos a hacer la ampliación, sí o sí va a tener que ser una estructura independiente que no toque siquiera la parte existente. No estoy diciendo de que hay que ponerle, que hay que hacerle la estructura sismo resistente a lo que ya está, porque ya está, salvo que tenga algún riesgo o que nosotros veamos alguna lesión en relación a esto. Pero sí, lo que nosotros incorporemos no tiene que perjudicar lo que ya está y también tiene que tener sus propios basamentos hechos con la norma que nos indica de que hay que hacerle estructura sismo resistente, ¿no? Eso entonces en cuanto a lo que es la seguridad estructural. Y por supuesto hay que hablar de qué tipo de estructura tiene, si es de muros portantes, si es una estructura independiente. Entonces, si detecto que es una estructura independiente, bueno, ¿dónde voy a poner el ojo? En la estructura independiente. Voy a revisar más bien entonces todo lo que son las columnas, las vigas, en qué estado está. En cambio, si es una estructura con muros resistentes, bueno, entonces voy a hacer foco en lo que son los muros, revisar si hay alguna grieta, alguna fisura, etc. Otro aspecto, pasando de lo que es lo estructural, la seguridad frente a incendios. Esto va a ser importante si yo estoy pensando en cambiar la función, por ejemplo, o incorporar una función nueva que tenga que ver sobre todo con lo público, ¿no? Donde va a acudir gente o lo que sea, tengo que pensar estas cosas. Por ejemplo, un inmueble que no tiene una buena salida de emergencia y para la función nueva que yo estoy planeando incorporar me exigen que haya una salida de emergencia, bueno, entonces tengo que pensar de que va a haber ahí que hacer alguna adaptación y ver la factibilidad de esa adaptación. En cuanto a la accesibilidad, uso y accesibilidad quiere decir, bueno, qué tipo de usuario va a utilizar este inmueble,
Si son personas, por ejemplo, de tercera edad, o que hay en toda la sociedad, o sea, deberíamos pensarlo siempre, ¿no? Pero estamos hablando de que son inmuebles existentes y que por ahí no se han tenido en cuenta. Pero si nuestro cliente realmente requiere de que tenga cierta accesibilidad al inmueble, son cosas que yo tengo que considerar apenas llego al lugar. Ese es un punto que tengo que tener en cuenta y observar. En cuanto a la eficiencia energética, bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que es carpintería, aislación de lo que es muros, aislación térmica, acústica, hidrófuga, todo esto tiene que ver con la eficiencia energética. Y en cuanto a la salubridad, esto quiere decir de que yo tengo que ver que ese inmueble no sea un inmueble, como solemos decir nosotros, enfermo. Y esto quiere decir que tenga humedades, que tenga moho, que tenga una mala ventilación, que tenga condensaciones. Hay un montón de factores que pueden convertir a un inmueble como un inmueble enfermo y por ende enfermar después a las personas que lo están utilizando, sobre todo si es una vivienda donde las personas pasan mucho tiempo en estos ambientes, son factores que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, en cuanto a los componentes observables, un poco les adelanté, sería lógicamente cubierta, muros, aberturas, pisos, instalaciones visibles. Todo esto nos va a ir dando pistas y respuestas en cuanto a cuál es el estado general del inmueble. Y siempre teniendo en cuenta, y esto voy a hacer foco en cuál es la función que va a cumplir a futuro. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de todos estos factores importantes, pero si me dicen que en realidad ese inmueble va a cumplir una función de depósito, bueno, hay un montón de factores que quizá no vamos a tener en cuenta porque no son relevantes para la función que va a cumplir. Pero si va a ser un inmueble con uso público, bueno, vamos a hacer foco en otras cosas. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que investigar cuando van a hacer un relevamiento para hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la función que va a cumplir el inmueble? Si se le va a cambiar la función o cuál es el fin de este relevamiento. Si es una ampliación, si es una rehabilitación, etcétera. Bueno, las lesiones más frecuentes, ahora las vamos a ver más en detenimiento, y después vamos a ver lo que es la interpretación de los síntomas, que es de lo visible a lo potencial, y esto es el planteo de hipótesis. El planteo de hipótesis va a venir luego de haber observado todas las lesiones que está mostrando ese inmueble. Voy a plantear estas hipótesis y muchas veces puedo arribar a un diagnóstico en una primera visita y muchas otras veces voy a necesitar otras pruebas adicionales para poder confirmar estas hipótesis y poder arribar a un diagnóstico certero. Bueno, vamos a lo que son las lesiones más frecuentes. Vuelvo a decir acá en la ciudad de Córdoba. Que son fisuras y grietas, que son los síntomas de movimientos diferenciales. Síntomas de movimientos diferenciales o problemas estructurales a veces, otras veces son simplemente fisuras por movimientos térmicos, por ejemplo, de dilatación, de contracción, por dilatación y contracción por humedad incluso. Hay muchas causas por las cuales pueden haber fisuras y grietas, pero lo que vamos a ver ahora es, por lo general, lo que pasa en Córdoba, que suele ser por asentamientos, por hundimientos, por falla en los cimientos, etc. Justamente tenemos también asentamientos por hundimientos en pisos o fundaciones, lo más clásico, manchas de humedad por todos lados, filtraciones de cubiertas, ascensos capilares, condensación.
Podemos tener también lo que son los desprendimientos en revoques, revestimientos, cielorrasos. No vamos a hablar del caso más reciente de desprendimientos de revestimientos porque ya todos lo saben, pero bueno, es algo bastante frecuente, lo que pasa que bueno, eso tuvo como mucha relevancia. Y también muchos casos de oxidación, corrosión de elementos metálicos, deformaciones, pandeos de muro, alabeo de carpinterías, vigas o cubiertas. Bueno, vamos primero con lo que son las fisuras y grietas. Esto es como un paneo general. A ver, puede haber como muchos ejemplos. Yo puse ahí los que son más frecuentes en Córdoba por el tipo de suelo que nosotros tenemos, que les contaba que es un limo colapsable, colapsa ante el agua, entonces si se rompe una cañería, moja el suelo, este suelo pierde la capacidad portante y genera hundimientos en lo que son los cimientos. Otro tema a tener en cuenta es que por lo general las viviendas que son anteriores también a los 80, a los 70, suelen tener la mayoría, las viviendas unifamiliares, cimientos superficiales, ¿no? Entonces esto no es un tema menor a tener en cuenta porque sabemos de que primero esas fundaciones muchas veces tenían cal que se va deteriorando con el tiempo, entonces si tiene cierta antigüedad, bueno, sabemos de que ese cimiento tiene cierto desgaste, en el mejor de los casos solo un desgaste, otras veces directamente una pérdida total de la capacidad portante. Y si ha tenido ese inmueble algún problema con lo que son los drenajes, los desagües, seguramente hay asentamientos en los muros. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que vamos a ver? Más frecuentemente, bueno, las de asentamiento en suelos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que si hay un asentamiento en esta zona, esto puede ser por una rotura de cañerías en ese punto, bueno, puede que el muro funcione de esta forma, se rompa de esa forma, o que tuvo un asentamiento al terminar el muro y entonces se rompe ahí arriba. Hay distintas formas y tengan en cuenta, por otro lado, que estos esquemas son solamente para muros que no tienen estructura sismo resistente. Y esto también es un tema muy importante porque se comportan lógicamente de diferente forma, o sea, los movimientos estructurales son diferentes si están encadenados o si no tienen ninguna estructura que limite estos movimientos que terminan siendo movimientos de tracción que la mampostería no puede contrarrestar, ¿sí? No tiene ningún hierro que funcione a la tracción. Entonces, este tipo de grietas las vamos a ver por lo general en muros que no tienen estructura sismo resistente. Por otro lado, lógicamente, la estructura sismo resistente le confiere mucha más rigidez ante estos movimientos. Entonces, si nosotros comparáramos un inmueble igual con estructura sismo resistente ante otro que sí la tiene y el mismo daño, vamos a notar que quizá el que tiene estructura sismo resistente casi no ha sufrido daños y quizás el otro ha quedado en ruinas casi. Entonces, por eso les decía que es muy importante tener en cuenta esta estructura. Fíjense cómo se van marcando estas grietas, son muy características, sobre todo, por ejemplo, esta. Siempre la parábola de la grieta me va a indicar hacia dónde está el problema. Fíjense que hace como una curvita la grieta, ¿no? Y me indica la directriz, el centro de esta parábola hacia el punto en donde estoy teniendo el problema. Eso ya es un indicador para ustedes que lo pueden hacer muy fácilmente cuando llegan a un inmueble y ven este tipo de grietas. Bueno, ver hacia dónde va el centro de esa curva y seguramente me va a indicar de que hay algún caño, algún hundimiento o algún problema en ese punto.
Esto suele pasar cuando nosotros tenemos un asentamiento. Tenemos dos tipos de asentamiento, el diferencial y el uniforme, ¿no? El diferencial es cuando tenemos algún problema puntual y entonces baja el cimiento en ciertos sectores y no en todo, y el uniforme es donde todo el cimiento baja completo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que puede haber un asentamiento general de compactación, por ejemplo, en el suelo donde está apoyando el cimiento, o puede pasar también de que el cimiento en general esté fallando a nivel uniforme en toda la vivienda. Esto pasa cuando, lo que les decía, el cimiento está muy desgastado y ha perdido consistencia, y sobre todo el mortero de preparación se ha desgastado o erosionado con el agua, con el efecto de estar enterrado básicamente, empieza a asentarse toda la construcción. Entonces cuando veo ese tipo de fisuras en toda la vivienda, bueno, tengo que saber de que posiblemente los cimientos de esa vivienda ya no estén cumpliendo con su función. Con lo cual también es bastante peligroso, porque si a esto le sumamos de que esto se está asentando y que por este sector suelen pasar cañerías, quiere decir que estas cañerías están siendo aplastadas también. Entonces tenemos ahí un riesgo de que estas cañerías empiecen a perder y, bueno, puede pasar cualquiera de estos asentamientos sumado a que el muro ya está debilitado por este asentamiento previo. Pueden pasar este tipo de esquemas donde se asienta, por ejemplo, solo un pilar, una columna, entonces todos los muros que están conectados a esa columna empiezan a formar esta parábola que yo les decía, en todas las direcciones, indicando que el problema fundamentalmente es en ese punto. Bueno, estos son casos reales. Tenía muchos, pero bueno, cuando hay tanto, al final uno no sabe qué elegir, qué mostrarles, pero bueno, estos serían como por ahí los más llamativos. Esto es una vivienda en malagueño, una vivienda que tiene valor histórico y son de adobe. Fíjense las roturas que muestra, todas simultáneas, paralelas, pero tienen ahí un foco. Esto estaba más o menos a unos 10 metros de la esquina y el problema había sido en la esquina. Entonces fíjense cómo el muro está indicando hacia dónde está el problema, que cuando son así como muy abiertas, pero tienen como una curvita, bueno, quiere decir que el problema está lejos, ¿no? Pero existe y ha sido afectado. Entonces, bueno, todo este muro quedó en ese estado. Después tenemos, por ejemplo, esto, que es muy clásico, que es como el esquema que yo les mostraba recién, donde el problema está en ese punto. Entonces, las curvas empiezan a ser muy pequeñas porque el problema está cerca. Fíjense cómo hablan las grietas y les van indicando, les van dando pistas de dónde está el problema y qué es lo que está pasando. Es toda una tarea de investigación y que a mí me apasiona mucho. Pero bueno, hace falta, lógicamente, la práctica después les va dando bastante ojo en estas cosas, pero bueno, es muy interesante. En este caso, fíjense la forma de esa grieta, donde prácticamente ese muro quedó directamente desvinculado del resto de la estructura. Acá había el caño de agua, de ingreso de agua, se rompió, hizo un socavón en ese punto y bueno, la casa en toda esa área y hacia el fondo estaba literalmente rota en arco hasta el fondo. Todo esto por problemas de agua.
¿sí? Por rotura de caños. Y acá tenemos otro ejemplo que es lo que yo les contaba de que las diferencias cuando tenemos un muro que está encadenado, o sea que tiene su marco que tiene hierros y que puede resistir a la tracción. Por lo general, los mismos movimientos que vimos anteriormente de asentamiento, por ejemplo, en una esquina, el marco ahí se comporta de otra forma. Fíjense que tenemos, por ejemplo, ahí un empuje, ahí donde está el P1, ahí se generaría, por ejemplo, un asentamiento. Entonces, ¿qué pasa? No va a bajar solamente esa parte del muro porque está encadenado. Entonces, se va a producir un empuje hacia el otro sentido de igual magnitud, pero como están en distintos puntos, se genera un giro, un momento, ¿sí? Y ese momento va a ser en este sentido y va a generar un giro dentro de lo que es la mampostería. Se generan este tipo de fisuras a lo largo de la unión de lo que es el encadenado con la mampostería en la base y en los dos extremos. Fíjense qué diferente este movimiento con lo que veíamos recién si la estructura no tuviera un encadenado. Y este es, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí, pero esos movimientos, fíjense, todos consecutivos en forma como de S, que serían esos mismos que se ven ahí en ese esquema, es lo que sucede porque en ese punto justamente hubo un asentamiento por un caño roto. En este caso, que es un housing de varias viviendas, ahí lo que tenemos también tiene, por supuesto, una estructura sismo resistente, y lo que pasó en este caso fue un asentamiento en uno de los pilotes. Entonces se transmite ese esfuerzo hacia los paños que están vinculados a esa columna, ¿sí? Y se generan este tipo de grietas por la bajada de esa columna. Fíjense, acá se ve clarita la grieta. Bueno, acá no se ve tanto, pero tiene esta forma así. Bueno, es un poco lo que es grietas, fisuras, vuelvo a decir, que indican que hay un problema estructural. Las otras fisuritas verticales al lado de una columna que está individual, sola y que no se puede correlacionar con otra cosa, y vemos que no hay otro problema, bueno, simplemente son fisuras, como les decía, de dilatación, de contracción, lógicas, porque tengan en cuenta que el inmueble es un organismo que se mueve, que responde ante el medio donde está emplazado, ante el uso. Pero bueno, lo que vimos hasta recién son las fisuras que hay que tener cuidado y que me están indicando que hay una patología detrás. Bueno, tenemos también lo que son asentamientos y hundimientos en pisos o fundaciones. ¿Qué va a pasar? Si no se puede asentar la fundación, que esto va a arrastrar todo lo que es muros y mampostería, todo lo que apoye sobre las fundaciones, pero también puede pasar de que haya un asentamiento en pisos que puede estar también causado por socavamientos, por agua. También puede pasar, esto pasa mucho en las sierras, por ejemplo, hundimientos en el relleno de compactación por una mala compactación. Puede haber varios motivos por los cuales un piso se deforme. En este caso, ¿cómo diferenciar si el problema es de cimientos, o sea, si el cimiento también está afectado, o si es un problema que lo podemos circunscribir solo al piso? Bueno, los zócalos nos van a indicar esta respuesta. En este caso, fíjense cómo el zócalo sigue estando horizontal y lo que bajó es solamente el piso. ¿Esto qué quiere decir?
de que el muro no sufrió ese mismo asentamiento. Puede ser porque sus fundaciones estén funcionando de una forma correcta, que estén en una cota de fundación en donde el agua, por ejemplo, que ha causado este asentamiento no lo afectó, o porque es un problema de compactación de suelo simplemente. En este otro caso también fíjense cómo los zócalos siguen a la misma altura, pero el piso ha tenido bastante descenso. Esto es en un baño, para contextualizarlo, que evidentemente ha tenido como muchas filtraciones a lo largo del tiempo y afectó solamente lo que son los pisos, pero no ha afectado tanto lo que son los cimientos. Bueno, después tenemos lo que son las humedades. Tenemos que diferenciar también acá en este punto, si bien tenemos filtraciones por cubiertas, tenemos que detectar qué tipo de cubierta tenemos, qué tipo de estructura tiene este techo, y no es un tema menor porque, por ejemplo, hay un sistema de cubierta en donde se hacía como en los 70, que es la del ladrillo tipo palmar armado, que venía específicamente para alojar el hierro. Ese tipo de sistemas, por ejemplo, tienen un recubrimiento de hierro muy pequeño, que estaba hecho solamente con el ladrillo. ¿Y qué pasa? Ese sistema, cuando le ingresa humedad, el hierro se oxida, se expande. Con esta oxidación y corrosión, vieron cuando se hace como un hojaldrado, por ejemplo. Bueno, ese hojaldrado tiene tanta fuerza de empuje que rompe lo que es el revestimiento o todo lo que esté alrededor de él. Esto puede ser un cielo raso, puede ser las bovedillas de techo. Entonces, la humedad causa esto, porque la oxidación es porque estuvo expuesto con la humedad. Lógicamente, el sistema no funcionaba porque no tenía un buen recubrimiento el hierro, pero se empieza a generar por la humedad. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros tenemos ciertas filtraciones, bueno, ¿qué elemento está siendo afectado en esas filtraciones? ¿Hace cuánto tiempo que están estas filtraciones? ¿Y puede haber llegado a afectar la estructura de ese techo? ¿Qué tipo de techo tengo? ¿Qué tolerancia tiene esa estructura de techo ante la humedad? Porque, por ejemplo, bueno, en este caso, si es de hormigón, si bien se ve horrorosa esa humedad, sabemos de que, bueno, hay ciertos criterios que se han tenido en cuenta para hacer esa losa de hormigón. Los hierros tienen su recubrimiento, entonces puede tener cierta tolerancia a la humedad, aunque lógicamente no es lo recomendable. Pero si decimos, bueno, esta humedad está hace un año, bueno, pues no ha sido todavía afectado lo que es el hierro. Pero si tenemos este sistema que yo les contaba, en donde sabemos que el hierro no tiene su recubrimiento y la humedad está igualmente hace un año, ya sabemos de que ese hierro ya empezó con un proceso de corrosión y es muy difícil frenarlo. ¿Por qué? Porque es difícil acceder a ese hierro, porque sabemos que no tiene el recubrimiento. Entonces empieza una patología que es muy difícil después rehabilitar. Ese techo directamente, y por seguridad se recomienda la demolición. ¿Por qué? Porque se empiezan a desprender las bovedillas y directamente caen sobre la cabeza de la gente, ¿no? Entonces empiezan ustedes a detectar ciertos peligros que puede estar manifestando la construcción, y esto también determina primero las intervenciones, pero también las recomendaciones que ustedes le pueden hacer a sus clientes. Respecto a lo que son las humedades, también tenemos, por supuesto, aparte de las filtraciones de cubiertas, tenemos ascensos capilares. ¿Qué pasa con los ascensos capilares? Bueno, ya todos sabemos de que la humedad por capilaridad es la que vemos arriba de los zócalos, etcétera. Pero nosotros vamos a llegar a un inmueble y vamos a tener que diagnosticar, lógicamente, si ese inmueble tiene humedad por capilaridad. Lo que hay que saber primero es, bueno, ¿es en toda la casa la humedad
que nosotros vemos o es solamente en un área. Si es solamente en un área, hay que ver, bueno, cuál es la forma de esta humedad. ¿Por qué? Porque me puede estar indicando una falla en lo que es la capa aisladora, pero que sea solamente parcial, con lo cual para rehabilitar esa capa aisladora quizás sea una intervención pequeña, ¿no? Decimos, bueno, esto está pasando, pero pasa solamente a lo largo de 2 metros lineales de muro. Bueno, la intervención va a ser bastante sencilla. Ahora, si yo tengo una falla de capa aisladora o inexistencia de capa aisladora en toda la casa, bueno, tengo que pensar de que esa intervención va a ser mucho más grande. Son costos que se van sumando y son cosas que nosotros deberíamos informar a nuestro cliente para después, o nosotros mismos, para determinar qué hacer con ese inmueble. Fíjense, en este caso tenemos, por un lado, falla en capa aisladora en una vivienda relativamente nueva, pero que tenemos en esa esquina y en esa esquina. En el resto de la casa no había ningún problema. Entonces, digo, bueno, es un problema puntual. Hay que verificar por qué pasa eso. Pueden ser diferentes motivos, pero en este caso particularmente lo que pasaba era que cuando hicieron los encadenados, la capa aisladora no llegaba, digamos, al borde del encadenado, entonces se generaba ahí una fuga de agua, que es la humedad ascendente. Entonces, bueno, la resolución para ese caso es relativamente sencilla y es puntual, ¿no? Después tenemos este caso en donde la vivienda está en esas condiciones en toda la superficie. Entonces, tengo que pensar de que ahí directamente tengo que incorporar una capa aisladora en toda la casa. Después hay diferentes métodos. Imagínense que de todo lo que yo les voy contando se abren ramas de diferentes intervenciones y de diferentes causas que pueden, pero bueno, vamos a tratar de encasillarnos en lo más frecuente y en lo que les sirva a ustedes para un primer diagnóstico. Tenemos otro caso, por ejemplo, donde tenemos humedad por capilaridad, pero que es puntual en ese caso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, en realidad ahí lo que había pasado era que era una rotura de cañería. Entonces, bueno, se soluciona bastante fácil. O en este caso en donde, fíjense la forma de esta humedad y es puntual. Eso también me está indicando de que puede haber ahí una filtración de agua de algún caño que pase por ese sector y que esté aportando excesiva humedad a ese muro. Entonces, más allá de que, lógicamente, la capa aisladora esté, entre comillas, fallando, hay muchos inmuebles que no tienen capa aisladora, pero tienen su propio ecosistema de funcionamiento en donde a humedad normal y relativa el agua se alcanza a evaporar y no se manifiesta como humedad en la superficie de los muros. Pero cuando esta humedad relativa y normal es alterada, empiezan a pasar esas cosas. Esto pasa mucho con los inmuebles de principios del siglo pasado, por ejemplo, que no tenían capa aisladora, pero su sistema era por ventilación. Lo que sucedía ahí era que el agua sigue existiendo, obviamente, por capilaridad, pero el revestimiento del muro es a base de cal. Entonces, la cal permite que el muro respire y entonces esta humedad evaporaba al muro, al ambiente, y no alcanza a manifestarse. ¿Qué pasa? Después vinimos nosotros con los revestimientos cementicios y empezamos a tapar todos estos poros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tapamos esos poros, la humedad tiene que salir por algún lado. ¿Y por dónde sale? Por arriba de la impermeabilización que nosotros hacemos, ¿no? Esos también son criterios que hay que tener en cuenta cuando observamos un inmueble. Hay que entender cómo está funcionando ese inmueble, en qué época se hizo. Por eso les contaba que también hay que saber un poquito de historia, o al menos no hace falta saber todo, pero
Si nos acercamos a un inmueble, investigar un poquito más allá y saber, bueno, cómo estaba funcionando ese muro, para saber después incluso cuál va a ser la intervención adecuada para ese lugar. Quizás simplemente no le haga falta hacerle toda una capa aisladora, simplemente lo que le haga falta es algún revestimiento que permita que respire ese muro y listo, ¿no? A veces es como bastante sencillo. Después tenemos las humedades de condensación. Muchas veces, bueno, esto lógicamente lo habrán visto en la mayoría de los baños, pero ¿qué me indica la condensación? Primero, un edificio enfermo, ¿no? Porque yo ahí estoy teniendo hongos y moho que las personas van a estar respirando. Eso como principal, la salud y la seguridad de las personas es como lo primero a tener en cuenta. Lo segundo es que esta vivienda, por ejemplo, no está teniendo buena ventilación. Segundo, no está teniendo una aislación adecuada en lo que son los muros, porque la condensación sucede cuando hay una falta de aislación en lo que son las envolventes. ¿Por qué? Porque si afuera, por ejemplo, hace mucho frío y adentro hace mucho calor por calefacción, etcétera, sucede la condensación en el muro. Si este muro tuviera una buena aislación térmica, esa condensación no sucedería. Entonces, fíjense todo lo que me está diciendo esto simplemente con observarlo. Yo ya sé que ese muro no tiene aislación, por ejemplo, que la casa no tiene buena ventilación y que necesita mucha calefacción justamente porque no tiene una buena aislación de los envolventes. Bueno, acá lo que hablaba un poco antes respecto a lo que son los desprendimientos de revoques, revestimientos y cielo rasos. Fíjense acá cómo el ingreso de humedad hizo que este revoque se desprendiera directamente. ¿Por qué? Porque los hierros de la armadura de esta losa han sufrido corrosión y entonces empieza a despegar directamente el cielo raso del revoque. En este caso, esta era una losa armada con, bueno, no se ve muy bien en la foto, pero tiene hierros en este sentido y bovedillas, o sea, bovedillas comunes. En ese caso también lo que pasó fue que ingresó humedad, se oxidaron los hierros y empezó a desprenderse todo lo que es el revoque de cielo raso. Este caso particular, no sé si ven ahí, se alcanzan a ver unas molduras, es una vivienda que una gente compró muy ilusionada y esa era la habitación principal que tenía un cielo raso. Entonces, ese cielo raso estaba tapando todo esto. Entonces, cuando ustedes vean revestimientos, investiguen a ver qué hay atrás, sobre todo cuando te están vendiendo por ahí algún inmueble y uno lo tiene que asesorar para ver si se compra o no. Tratar de, en lo posible, si se puede, ver qué hay atrás de esos revestimientos. Por lo general está tapando algo. Ni hablar del blotting. Bueno, acá mi socia ya sabe que yo lo odio. El blotting siempre está tapando humedad, chicos. O sea, el blotting se pone para tapar una humedad. Entonces, si ustedes entran y ven una habitación que está revestida hermosamente con blotting, sepan que esa habitación está así hermosa porque atrás tiene humedad. Y es mentira que ventila la humedad. Lo que sucede cuando no ventila, porque le ponemos un revestimiento, es que esa agua que yo les contaba que necesita evaporarse queda en la envolvente y empieza a erosionar todos los componentes de ese envolvente. Terminan erosionándose, por ejemplo, el mortero de asiento, todo lo que es el ladrillo, todos los componentes que están dentro de ese muro o techo,
con lo cual el daño es aún más grande, porque antes la humedad se iba y ahora se queda y lo que hace es más daño. Con lo cual, prohibido blotting. Pero bueno, esto cuando ustedes tengan que verlo, tengan que inspeccionar algún inmueble, tengan en cuenta esas cosas. Si nos vamos a lo legal, por ejemplo, puntualmente, esto es un vicio oculto que después, lógicamente, de hacer un informe técnico, etcétera, etcétera, se termina demandando a quien vende esta propiedad. ¿Por qué? Porque se tapó un daño estructural, sobre todo, con un revestimiento y no se informó adecuadamente a la persona que lo compró. Esta persona ahora, digamos, tuvo que, lógicamente, sacar todo el revestimiento, rehabilitar todo este techo y además esa carga era una carga de tierra, como se hacía antes, eso también lo tienen que tener en cuenta, con lo cual hubo que levantar toda la carga, hacer una impermeabilización nueva, etcétera. Todo porque no se pudo ver esto al momento de hacer una inspección previa, no se hizo la inspección previa, pero tampoco se vio. Me faltó desprendimientos de pisos. Bueno, pueden ser puntuales, digamos, de alguna de las piezas, o en este caso se había desprendido todo el revestimiento de piso, pero esto era por una falla básicamente en el porcelanato, que se empezaron a lavear todos, entonces, bueno, hubo desprendimientos. Ya vamos a ver cuáles son las diferentes herramientas que ustedes tienen para detectar algunas cosas simplemente con los 5 sentidos. Bueno, acá estamos de vuelta con lo que es la oxidación y corrosión de elementos metálicos, y esto hago foco sobre todo en lo que son las estructuras, porque es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que evaluar cuando hacemos este relevamiento. Todo esto es causado por la humedad siempre, ¿no? Entonces fíjense cómo también la humedad va erosionando todo lo que son los revoques, los mampuestos, los hierros estructurales, y se generan estos desprendimientos de revoque justo en los lugares donde están los hierros. En este caso, por ejemplo, esta es el tipo de losa que yo les contaba, que es una losa cerámica, se llama, en donde los hierros están alojados en ciertos puntos que ya venían como prefabricadas esas bovedillas para incorporar el hierro y armarlos, y sí era una forma muy sencilla y rápida de ejecutar, pero bueno, no se tuvo en cuenta el tema del recubrimiento de los hierros necesario para tener una cierta durabilidad de este sistema. Entonces, actualmente hay muchas losas hechas con este sistema que están en estas condiciones y son bastante peligrosos porque no avisan. Esto se suele cortar la bovedilla en el medio. Iba a necesitar la pizarra para mostrarles, para que después no digan de que no la usé. Bueno, tenemos como la bovedilla. Esto tenía como una hendidura en este punto, perdón, así, y de este punto, y después venía la otra bovedilla que seguía. Y acá venía alojado el hierro de la losa, ¿no? Esto llevaba, lógicamente, muy poco cemento, no alcanza para sumar. No sé si ven ahí la pizarra, tampoco es una obra de arte, pero es para explicarles qué pasa. Cuando esto se agranda de tamaño por la expansión a causa de la corrosión, lo que pasa es que corta la bovedilla en este sentido. La corta directamente como si le hubieran pasado una sierra. Este efecto no avisa, sucede como de golpe. Entonces, cuando sucede esto, toda esta parte de la bovedilla se desprende
y cae. Entonces, fíjense lo peligroso. Entonces, tenemos que detectar cuando hacemos el relevamiento, bueno, a ver qué tipo de losa es, para tener precaución por este tipo de cosas. Después tenemos deformaciones, suelen ser muy frecuentes las deformaciones de los marcos de las puertas, y esto sucede cuando hay asentamientos, ¿no? Asentamientos diferenciales. Las jambas de las puertas, que son como los dos parantes de los costados, tienen una diferencia por el asentamiento del muro, entonces se descuadra la abertura y es cuando las puertas empiezan a abrir y cerrar mal. Entonces, ¿cuál es mi indicativo? Bueno, si la puerta abre y cierra mal, que es algo bastante sencillo que ustedes pueden hacer inspeccionando un inmueble, bueno, empiezo a mirar a ver por qué cierra mal. ¿Es un problema básicamente de la puerta o es un problema del muro? Simplemente observando se pueden dar cuenta si esto es un problema estructural o es un problema de la carpintería solamente. Bueno, en este caso era un problema lógicamente estructural. Fíjense cómo la diferencia de luces, en este caso, bueno, ya ven ahí la grieta, lógicamente esto está apuntalado, pero esa puerta, se alcanza a ver ahí la luz, casi que ya no abre ni cierra. Después tenemos estos casos que son inmuebles de los años 50 aproximadamente, en donde la madera colocada es muy buena, porque la verdad es que tiene bastante resistencia, pero lo que sucede en esos casos es que con el tiempo se van deformando, y porque además son sistemas que tienen mucho peso. Por lo general tienen una cubierta que suele ser de unas losetas prefabricadas y arriba tejas. Esto se suele ver mucho en las viviendas militares a veces. Este tipo de sistemas es bastante pesado. Fíjense que tenemos las losetas, tenemos después una especie de carpeta y después tenemos tejas. Todo eso apoyado sobre estos tirantes que suelen ser de anchico o de pinotea. O sea, tienen bastante resistencia a lo que es la flexión, pero tienen mucha deformación. No quiere decir que se vayan a caer o quebrar, pero tienen una deformación que no es tolerable. ¿Y por qué? Porque cuando se hacen estos pandeos de estas vigas, lo que va a suceder es que en ese punto se va a acumular agua, ¿sí? Porque imagínense que eso debería tener cierta pendiente. Entonces, si nosotros tenemos este hueco que se empieza a hacer, porque toda la cubierta copia la forma de las maderas, vamos a empezar a tener filtraciones. Y cuando hay filtraciones, ya estos tirantes empiezan a deteriorarse. Entonces ahí ya vamos a tener un problema estructural. Entonces, por más que digamos, bueno, todavía sirve, tengamos en cuenta que hay otros factores que pueden convertirlo por ahí en un riesgo estructural a futuro. Vamos con la interpretación de los síntomas. Una vez que nosotros hemos hecho todo este relevamiento de cosas importantes y los síntomas más frecuentes, etcétera, y fuimos tomando nota y observando todo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Interpretar los síntomas, acotar el área de influencia del problema. Como les dije, quizá puede ser algo como muy puntual, que se puede solucionar fácil con una intervención relativamente pequeña, o puede ser algo que esté afectando a todo el inmueble. Entonces, la intervención también va a ir en correspondencia con eso. Un análisis detallado de la lesión para establecer la etiología o fuente de la lesión. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo observar, como les dije, cada lesión que nosotros
vimos, por ejemplo, una grieta. Simplemente una grieta me está hablando mucho, me está dando mucha información. Entonces, ¿por qué es importante observar cada lesión puntualmente? Justamente para ir detectando, a ver, bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando? Esto me va a dar lugar a plantear ciertas hipótesis, ¿no? Y nunca se olviden de que cuando hay un síntoma particular que me está indicando algún movimiento estructural, por eso yo empecé por las grietas, por lo general nunca viene solo, ¿sí? Hay otros problemas, otros síntomas que me van a estar dando más pistas para que yo pueda llegar a un diagnóstico o al menos a una hipótesis de qué es lo que puede estar pasando en esa construcción. Cuantos más síntomas, más pistas. Es así. Bueno, después tenemos verificar la correlación con otros síntomas y hacer un análisis integral cotejando con los antecedentes. Una vez que yo ya vi todas las lesiones, las analicé particularmente y en conjunto, empiezo a ver también, a tener en cuenta cuáles son los antecedentes de esta construcción. Como les dije, bueno, a ver, ¿de qué año es? ¿Tiene estructura sismo resistente? Sí, no. ¿Tuvo ampliaciones anteriormente? Sí, no. ¿Tuvo una adición a las cargas originales? También el historial clínico de un inmueble es muy importante para después también poder saber, junto con los síntomas que están mostrando, me van a orientar mucho en lo que es el diagnóstico. Es igual que la medicina, chicos. Sin un historial clínico, medio que estamos a ciegas. Entonces, cierta información tenemos que tener y si no las puede dar el dueño, se puede investigar. En catastro, por ejemplo, se puede entrar y ver simplemente con los datos catastrales a ver en qué año fue construido o al menos registrado, como para tener cierta orientación, fotos aéreas, planos, lógicamente, es lo primero que tenemos que pedir, si hay planos, si no hay planos. Bueno, hay muchas fuentes donde nosotros podemos ir a investigar sobre este historial clínico del inmueble. Entonces, vamos a arribar a poder plantear las hipótesis de qué es lo que puede estar pasando. Las hipótesis, lógicamente, son hipótesis. Entonces decimos, bueno, puede ser esto y puede ser esto otro también. ¿Cómo hago para saber cuál de las opciones que estamos barajando es la correcta? ¿No? Porque eso puede definir después entre hacer una intervención u otra. Bueno, se puede hacer luego en una etapa posterior, nosotros podemos recomendar hacer o si tenemos que avanzar con este diagnóstico y nos interesa hacerlo, podemos avanzar haciendo pruebas, sondeos, cateos, por ejemplo, hacer un cateo para ver cómo está el estado del cimiento, una prueba hidráulica para verificar cómo están funcionando los desagües, un estudio de suelo para ver qué tipo de suelo hay, cómo se está comportando. Y finalmente vamos a poder llegar a lo que es la determinación del estado edilicio. Esto es lo que yo les decía que es una clasificación que está bastante normalizada, si se quiere, en el campo de la patología, en donde podemos encasillar nosotros al inmueble de acuerdo a ciertos parámetros. Y se lo voy a leer porque es muy interesante, que les puede dar a ustedes con pequeñas pautas, podemos determinar cuál es el estado general del inmueble. De confianza puede considerarse cuando después del análisis de la patología de que se trate y emitida la hipótesis con el diagnóstico correspondiente, no se aprecian situaciones de ningún tipo de riesgo, ni para el elemento en cuestión afectado, ni para el edificio. Habla del elemento afectado porque muchas veces nosotros vemos que simplemente hay un elemento de toda la construcción afectado, pero esto se aplica a un elemento o a toda la construcción como a un todo.
Y también se aplica a cualquier tipo de construcción, ¿sí? No es específico de una vivienda es para cualquier tipo de construcción. Estado de precariedad se establece cuando se detectan carencias en el sistema que disminuyen las garantías de seguridad por debajo de un nivel considerado adecuado, pero sin llegar a poner en riesgo o peligro la estabilidad del sistema constructivo del edificio y por lo tanto su funcionalidad y habitabilidad. Un ejemplo de esto puede ser una vivienda que esté en perfecto estado visual, que vemos que no tiene ninguna patología ni ninguna lesión o fisuras mínimas que pueden ser normales o desgaste por el paso del tiempo, pero que, por ejemplo, no tenga estructura sismo resistente. Pero nosotros la vemos que está estable, que no tiene ningún problema, que no ha manifestado ningún síntoma. Entonces, bueno, decimos precariedad porque no podemos decir de que cumple con todas las condicionantes de seguridad exigidas actualmente, ¿sí? Que nos dicen, bueno, hay una estructura sismo resistente, etcétera, etcétera, pero está estable y no hay ningún riesgo estructural. En ese caso sería un estado de precariedad. Estado de peligro, de las deficiencias detectadas se puede deducir que es insuficiente para soportar las acciones a que puede verse sometida en su utilización normal, tales como sobrecargas de uso o acciones naturales como viento, nieve, etc. Bueno, ahí estoy diciendo que detecté ciertas irregularidades y que yo sé que si cambian las condicionantes, por ejemplo, esto que les decía, un asentamiento uniforme en toda la vivienda. Bueno, no es que se va a caer esa vivienda en ese momento, pero si sucediera un sismo, yo sé que esos muros, por ejemplo, están afectados o que el cimiento ya está en su etapa última. Entonces, bueno, estoy detectando de que si cambian las condicionantes actuales, ese inmueble corre riesgo. Entonces, pero sin decir, bueno, tengo que apuntalar. No tengo que apuntalar, pero hay que tener cuidado, entonces es un estado de peligro. Y el estado de ruina física se produce cuando, debido a la gravedad de las patologías, el edificio pierde su identidad como tal y, en consecuencia, las condicionantes básicas. Bueno, ya riesgo de desplome, de derrumbe, etcétera. Entonces, bueno, si ustedes tienen en cuenta esos aspectos que son bastante simples de analizar, pueden determinar el estado de un inmueble. Vamos a lo que son los... No sé cómo estoy de tiempo. No sé ni qué hora es. Bueno, es cortito igual, es como eso para que le saquen fotos. Es una valoración de cuánto está costando aproximadamente en base a estas lesiones frecuentes que yo les había contado, que son habituales en Córdoba. Bueno, si nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, esto lo incorporé porque es importante también el mantenimiento en un inmueble. Si yo veo que un inmueble no tiene mantenimiento hasta la venta, etcétera, yo sé que, bueno, va a haber un montón de patologías que se desencadenen a causa de la falta de mantenimiento. Y fíjense que cómo incide respecto a cualquier otra intervención que yo tenga que realizar a causa de la falta de mantenimiento. Entonces eso es para un poco ir enseñándole al cliente también, al que adquiere el inmueble, la importancia de un buen mantenimiento. Esto nos va a garantizar también la extensión de la vida útil de un inmueble. Es entre el 1 y el 3% anual del valor del inmueble. Cuando hablo de valor de inmueble, en este caso los costos van a estar calculados en función de un inmueble nuevo, ¿sí? Porque vamos a estar hablando de que no sabemos con qué inmueble nos vamos a encontrar, entonces para que ustedes puedan hacer la referencia bastante rápido, es decir, bueno, ¿cuántos metros tiene este inmueble? 100 metros. Bueno, aproximadamente, ¿cuánto está el valor del metro cuadrado hoy actual a nuevo? Bueno, eso les va a dar un monto de obra y sobre ese monto de obra ustedes pueden
calcular esos porcentajes y les va a dar un aproximado de cuál es la inversión que ustedes tendrían que hacer para intervenir ese inmueble en base a las lesiones que han estado viendo. Reparaciones puntuales de lesiones leves del 5 al 10%. Estos son pequeñas fisuras que no impliquen refuerzos estructurales, algún tipo de humedades, cosas como que están circunscriptas a un área específica y no a toda la vivienda, ¿sí? Rehabilitación integral sin refuncionalización. Esto quiere decir que no le vamos a cambiar la función al inmueble ni vamos a hacer ningún cambio en lo que son las cargas actuales, la planta de estructuras, etcétera. O sea, el inmueble va a seguir igual, pero si tuviera que rehabilitarla a esa vivienda integralmente, tenemos que pensar que es entre un 20 y un 30% del valor del inmueble. Y luego una rehabilitación integral con refuncionalización y actualización tecnológica. Esto es, por ejemplo, reemplazar todo lo que son las instalaciones, todas las carpinterías que suelen tenerse que actualizar, etcétera. Tenemos que hablar de un 30 y un 50% del valor del inmueble. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y va a ser importante en la relación entre el diagnóstico temprano y el ahorro de costos, ¿no? Para informarle a la gente a qué se está enfrentando. Y acá vamos a ser como más específicos en qué tipo de intervención vamos a hacer. Por ejemplo, los más habituales en la ciudad de Córdoba, si tenemos que hacer una submuración con pilotes. ¿Por qué? Porque la fundación está fallando, porque hubo muchos asentamientos, porque hubo roturas, porque sé que la fundación de este inmueble ya no está cumpliendo con la función estructural. Bueno, voy a tener que pensar en hacer una submuración, sobre todo si yo tengo cimientos superficiales y bueno, el tipo de suelo en Córdoba es colapsable, etcétera. Vamos a tener que hacer una submuración con pilotes. Estamos hablando de que si tenemos que submurar toda el área, va a ser entre un 15 y un 20% del valor a nuevo. Después tenemos reemplazo de desagües y distribución de agua. Algo muy habitual. Si nosotros estamos por rehabilitar un inmueble que tiene más de 30 años, tienen que pensar de que todas las instalaciones hay que reemplazarlas. ¿Por qué? Porque el material ya cumplió su vida útil, ¿sí? Las instalaciones, 30 años, ya van a empezar a manifestar ciertas lesiones y tenemos que pensar de que no nos podemos dar el lujo de que ningún desagüe filtre porque tenemos un suelo colapsable. Entonces, 30 años hay que reemplazar. Si vamos a invertir en un inmueble, tiene más de 30 años y no ha sido reemplazada toda la instalación sanitaria, tengo que pensar y recomendarle al cliente de que es una obra que la va a tener que hacer, por más que no esté manifestando actualmente ningún tipo de problemas. Pero bueno, hay que decirle, bueno, en este lapso o a más tardar en 5 años, es una intervención que vas a tener que hacer. Entonces es eso, entre un 4 y un 5%. Rehabilitación de cubiertas. Esto es lo que les contaba, por ejemplo, si encontramos una cubierta que es una cubierta con tierra y que ya obviamente la impermeabilización está fallando, tengo que pensar de que si ya filtro agua, bueno, tenemos ahí toda una superficie de tierra con agua, con lo cual hay que reemplazarlo y bueno, vamos a tener que pensar en que es entre un 5 y un 6%. Y una recomposición de capa aisladora, en este caso hay muchos métodos, pero por ejemplo con inyecciones, entre un 1,5 y un 2%. Entonces eso es como para que ustedes más o menos tengan idea y cuando arriban a un inmueble, bueno, saber de que si hay algún problema relacionado de este tipo, bueno, vamos a tener que considerar esto
luego de hacer el diagnóstico, lógicamente, en lo que es la obra a posterior o las recomendaciones de actuación. Ha quedado un tema más, pero ahora sí, si quieren, hacemos el cortecito, porque esto ya va a estar más relacionado con el ejercicio práctico. Seguimos después.